Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Janet Silva y les doy la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un placer para mí estar en esta mesa, que es la primera del Seminario de Estado Tecnológico y Sociedad de la Información, Retos para la Política y la Democracia Mexicana. El día de hoy, pues, como se los comento, es la mesa introductoria. Nos vamos a enfocar en, pues ahora sí que ahondar en qué es la sociedad de la información, estas tecnologías, cómo ayudarnos para combatir, pues ahora sí que bajar la brecha digital, la participación ciudadana, cómo fortalecer la democracia, incluso cuáles son los retos y desafíos que se enfrenta pues nuestra sociedad a la inteligencia artificial y bueno, pues todos estos detalles, todos estos puntos que son muy importantes de abordar por la coyuntura que nos está rebasando, creo yo, que a veces las tecnologías ya están en otro punto y nosotros apenas lo estamos abordando, así que pues es para mí y es todo un honor tener a estos dos ponentes con nosotros en la Cátedra Madero. Y bueno, a nombre del doctor Fernando Castañeda les doy la bienvenida tanto a la doctora Luz María Garay y al doctor Iván Lascano Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de viernes. Y bueno, pues sin más, me permito presentar a nuestros dos ponentes ya para empezar de lleno con el tema. Así que ella es la doctora Luz María Garay. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha especializado en temas relacionados con la comunicación educativa desde hace más de 25 años. Ha participado en numerosos congresos y seminarios que atienden temáticas sobre la comunicación, la educación y las tecnologías digitales. Cuenta con publicaciones recientes, libros, artículos relacionados con las tecnologías digitales, los jóvenes universitarios y las redes sociales digitales. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en esta tarde. Muchas Y gracias. bueno, pues también muchas gracias a usted. También, doctor Iván Lascano, bueno, usted ya es miembro de esta cátedra. Lo quiero presentar aún así. Usted es maestro en Ciencias Políticas por el Colegio de México, estudios de doctorado concluidos en Ciencias Políticas y Sociales dentro del programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la misma universidad. Actualmente es profesor de asignatura del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además de ser subdirector de estímulos a la investigación de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública, Administrativa, perdón. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en este día. Entonces, pues, sin más, ¿qué les parece si entramos a qué es la sociedad de la información y cómo pueden las tecnologías de la información y la comunicación contribuir a reducir la brecha digital en diferentes comunidades? Le cedo la palabra, doctor Iván. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, mi estimada Janet. Bueno, obviamente quiero aprovechar estos primeros minutos, este primer minuto para agradecer el espacio que una vez más pone a nuestra disposición la Cátedra Francisco I. Madero, que ha sido todo este tiempo liderada, dirigida por el doctor Fernando Castañeda, a quien le agradecemos este espacio. Por supuesto, también a nuestra amiga, la maestra Fabiola Franco, quien se encarga de la coordinación de la parte académica, de la parte instrumental de todos los proyectos que lleva la cátedra. También le agradecemos. Y bueno, pues por supuesto quiero saludar a nuestra estimada colega, la doctora Luz María Garay, con la quien vamos a tener esta conversación el día de hoy. Dicho lo cual, pues bueno, para iniciar el tema con el de qué es la sociedad de la información, bueno, quizá habría que señalar primero que qué es la información. Es un término, es un concepto que puede ser utilizado en un ámbito múltiple de disciplinas, desde aquellas más de carácter social, sociológico, politológico, hasta aquellas que la consideran desde una parte mucho más técnica, instrumental, como vendrían a ser el caso de las ingenierías. Entonces, no hay una definición unívoca de lo que es la información, pero en el ámbito, cuando hablamos ya de la sociedad de la información, tendemos a pensar a un modelo específico, una configuración que se ha ido presentando sobre todo desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, en la cual el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación han hecho que nuestras interacciones individuales, humanas y colectivas sean mucho más dependientes en el flujo de información.
Esto, digamos, porque, primero, porque las sociedades se van volviendo más complejas en la medida en que no solo somos más personas, sino que las diferenciaciones funcionales dentro de la sociedad exigen una especialización de información. Por lo tanto, dependemos cada vez más como las sociedades entendidas como sistemas, entendemos, necesitamos de un libre flujo de la información que nos permita que la sociedad sea viable en un contexto en el cual no todos podemos saber todo, cada quien se especializa en hacer distintas cosas y sin embargo la sociedad en su conjunto tiene que poder operar, tiene que ser funcional. Y en ese sentido justamente ha sido el desarrollo de las TICs, en las cuales sobre todo primero la informática, entendida como el desarrollo de la computación y como el almacenamiento y procesamiento de la información, ha hecho posible el desarrollo de tareas cada vez más complejas. Y eso si sumamos no solo la parte estrictamente informática del procesamiento de información, sino la parte de la comunicación que tiene que ver con el desarrollo de medios de comunicación que son cada vez más ágiles, en los cuales justamente puede fluir esta información. Entonces, en resumen, digamos como una primera aproximación, la sociedad de la información tiene que ver con esta nueva sociedad en la cual, dada nuestra complejidad, somos cada vez más dependientes del empleo y del flujo de la información de todos los diferentes ámbitos de la ciudad a través de estas nuevas tecnologías. Y es un concepto que, si bien ha estado presente en diferentes autores, podríamos señalar, por ejemplo, como una propuesta en un japonés llamado Genichi Masuda, de los que empezó a hablar con este término, no es usar este término de sociedad de la información, no es casual después de todo que en Japón se haya liderado el desarrollo tecnológico durante una parte muy importante del siglo XX, pero obviamente encontramos ya toda una literatura muy abundante sobre el tema, desde bueno, autores como Jeremy Rifkin o el mismo Manuel Castells, que ha desarrollado todas estas nuevas concepciones de cómo entender a la sociedad a partir de el flujo de información en las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que esta podría ser una primera, digamos, una primera definición de saque que nos puede permitir entrar de lleno al tema, digamos, en función más allá de lo que mi estimada colega pueda sumar. Quisiera abordar algo sobre la brecha digital que esto genera, doctor, sobre Sí, cómo... bueno, obviamente esto es importante porque, bueno, aunque parezca una definición un tanto obvia, la existencia de la tecnología siempre, el desarrollo, siempre cualquier tipo de desarrollo, en este caso el tecnológico, va a generar una diferenciación entre los primeros sectores que tienen acceso a ya sea un desarrollo tecnológico, no solo en términos de aparatos, de máquinas, de instrumentos de comunicación, sino por ejemplo en términos de salud, de avance de desarrollo de medicamentos. Siempre el desarrollo va a marcarse por una primera etapa de diferenciación que va a crear esa brecha digital. Entonces, desafortunadamente, esta brecha digital puede entenderse en dos planos. Un plano es en el ámbito internacional, mundial, es decir, cómo opera la diferencia entre países, entre los países que podríamos ya sea clasificar como los del norte o los países industrializados o los países desarrollados, cualquiera que sea la aproximación que tomemos, y los países que se encuentran en la oposición, bueno, en el otro extremo, que serían los del sur o los no desarrollados o no industrializados, en el sentido de que hay países como ciertamente el caso de Japón que ya mencionábamos, o el caso de países como países escandinavos o incluso los de Europa en general, de la parte europea occidental, y tomando obviamente Estados Unidos y Canadá, que tienen un avance muy amplio en este sector frente a otros países. Y el otro ámbito de la brecha digital, pues es el que se marca al interior de cada uno de los países en los cuales podemos observar que aun cuando incluso, por ejemplo, en nuestro caso, que quizá ya haremos algunas precisiones, aun cuando hay una gran difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, esta se encuentra distribuida de una forma muy inequitativa, en la cual solo son ciertos sectores de la población las que se ven beneficiadas, mientras que la mayoría de la población aún se encuentran, digamos, muy mal en cuanto a este acceso. Sin embargo, hay que señalar, y con eso iría terminando, que en los últimos 10 años, por ejemplo, con cifras que hace unos días había proporcionado el IFT, podemos encontrar que en los últimos 10 años se ha mostrado, sin un cierre de la brecha, sí un comportamiento, digamos, que ha llevado a permitir un mayor acceso a ciertos sectores mayoritarios de la población,
Primero porque, dada su difusión y el avance tecnológico, cada vez más, por ejemplo, los teléfonos celulares son mucho más accesibles a la población a lo que eran hace 10 años o no digamos 20 años. La mayoría de la población puede más o menos tener un acceso a un teléfono, aun cuando los de gama alta puedan ser mucho más caros. Y la otra parte tiene que ver con que, aun cuando la inflación en los últimos 10 años ha sido sumamente amplia, eh, justamente se ha observado que, dadas algunas reformas en el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, ha disminuido el precio, digamos, relativo de la telecomunicación, es decir, en términos relativos, hoy puede tener relativamente más fácil acceso una persona a un teléfono y al Internet de lo que sucedía hace 10 años. Entonces, con lo cual uno puede observar que de alguna forma pudiera estar disminuyendo, aun cuando siempre en la punta son las personas con mucho mayor poder adquisitivo las que van a empezar a tener acceso a teléfonos con mayores capacidades o con mayor acceso a otro tipo de tecnologías. Eso es inevitable, pero al menos se empieza a cerrar ese aspecto. Claro, empieza mayor accesibilidad, lenta, pero se van viendo los cambios. Doctora, ¿quisiera usted agregar algo a este tema? Sí, muy brevemente, primero, bueno, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio a participar con ustedes, con mi colega, el doctor Lascano, y bueno, a quienes sigan esta sesión, y me da gusto estar por aquí en la cátedra. Y por supuesto, un saludo al doctor Fernando Castañeda, a quien hace mucho tiempo que no veo físicamente, pero le mando un saludo también. Em, Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha colocado acá el doctor Lascano. Y solo metería un ligero matiz a este punto de la brecha digital, ¿no? Sin duda lo que él comenta es totalmente cierto, ¿no? Esta desigualdad entre países, pero también la desigualdad externa. Y me parece que ahí hay que hacer un énfasis importante en señalar que el tema de la brecha digital casi que surge al mismo tiempo que aparecen las tecnologías, justamente porque los países van entrando en distintos momentos a esta carrera, digamos, de la sociedad llamada sociedad de la información, y en la actualidad hablamos ya de tres generaciones o tres tipos de brecha digital, ¿no? La primera, que es la de acceso y conectividad, que es justo la que señala el doctor, pues pareciera que en México estamos cerrando ese primer nivel de brecha que tiene que ver con conectividad y equipo. Los datos, como sabemos en ciencias sociales, son muy útiles, pero no siempre nos permiten ver procesos. Entonces, cuando empezamos a pensar en los procesos de apropiación tecnológica que van vinculados muy de la mano con brecha digital, es cuando empezamos a encontrar problemas de un segundo tipo de brecha, que es aquella que se define como la del uso y el acceso, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades digitales y habilidades cognitivas para hacer un uso, digamos, significativo e importante para las personas de esa información que el doctor señalaba como punto de partida de definir qué es eso de la sociedad de la información, ¿no? Entonces, en tanto las personas no tienen las habilidades digitales para hacer uso y apropiarse de la tecnología de la información, seguimos teniendo un segundo tipo de brecha. Y el tercer tipo de brecha que autores como Máximo Ragneda la definen como la brecha de las oportunidades, lo que hace es marcar justamente con mucho mayor énfasis esas desigualdades y esa inequidad que justo señalaba el doctor, y considero que en un país como México estamos viviendo con esos tres niveles de brechas en distintos niveles, en distintos sectores de la población incluso, ¿no? Eso es lo único que me gustaría sumar a lo que el doctor ya ha colocado aquí. Muchísimas gracias. Sí, qué interesante, ¿no? O sea, ya conforme va avanzando también el tiempo y más investigación, se pueden definir cuáles son los tipos o los diferentes tipos de brechas digital que existen. Doctora, ¿qué le parece si nos vamos con estas dos preguntas para usted? Em, ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la sociedad de la información y cómo podemos abordarlas de manera efectiva? ¿Y cómo pueden las tecnologías de la información y la comunicación mejorar la participación ciudadana y fortalecer la democracia? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Janet. Bueno, pues ciertamente el autor que mencionaba el doctor Lascano, que es Manuel Castells, en su libro de las redes de la esperanza y las tecnologías de la esperanza,
colocaba lo que muchos pensamos en la década del el inicio de la década del 2000, hace 23 años, de todas las posibilidades para reducir desigualdades, ¿no? Para abrir oportunidades de comunicación, de información a la población en general. Veíamos con mucha esperanza el desarrollo de Internet como esta columna vertebral de la sociedad de la información, del conocimiento, ¿no? Que son paradigmas que están en discusión constante. Y 20 años después, antes de 20 años, vimos que realmente el tema de las brechas, pues impedía realmente que hubiera un acceso, digamos, equitativo, que redujera las desigualdades sociales, ¿no? Y entonces empieza una suerte de desencanto y miradas muy críticas justamente sobre todo lo que implica pensar en la sociedad de la información y nos coloca, por ejemplo, en un tema que es clave, o por lo menos yo lo considero a reserva de lo que sume el doctor Lascano, que es una implicación ética de entrada, tiene que ver con el hecho de no garantizar el derecho a Internet a la población, a la humanidad en general. Cuando sabemos, quienes estamos en esto, que es un derecho humano y que en México además es un derecho constitucional y que en las reformas constitucionales del 2013, en la reforma de telecomunicaciones, también se habló mucho de el gobierno, el Estado obligado, ¿no? A brindar a la población el acceso a las tecnologías, em, a las telecomunicaciones y por supuesto Internet. No lo hemos logrado, por lo menos no como tendríamos que estarlo pensando, y el no tener ese primer nivel de acceso que decíamos en la brecha digital 1, pues nos obliga a repensar, digamos, en estas injusticias sociales en donde hay sectores amplios de la población que por distintas razones no tienen acceso a la tecnología o si tienen acceso a la tecnología, no pueden hacer un uso, digamos, de ella que les beneficie más allá de la parte individual, digamos, de los usos y gratificaciones del uso de la tecnología, en un uso justamente para el ejercicio de los derechos ciudadanos que podríamos ejercer en estos espacios. Pienso en uno, por ejemplo, que tiene que ver con un derecho humano, que es el artículo 19, que es el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación, y que justamente se ha ido problematizando, ¿no? Y actualizando mucho las discusiones, pues a partir de la década de los 90, cuando entramos con la locura de el boom de Internet, ¿no? Y cuando pensamos en lo que implica hablar del derecho a estar comunicado, a comunicar nuestras ideas de manera libre, la libertad de expresión, y también el derecho a estar informados, pues sin duda todo lo que atraviesa por Internet y tecnología y entornos digitales es central para una mayor parte del mundo, digamos, ¿no? Y si pensamos que las personas no tienen acceso a eso o no tienen el desarrollo de habilidades para aprovechar esa información, estamos hablando de ejercicios muy asimétricos de poder, por ejemplo, que se vuelven un escenario que inhibe la participación de muchos ciudadanos, por ejemplo, para colocar ahí sus ideas, pero también para estar informados. Fenómenos como las falsas noticias, ¿no? Que yo sé que en la cátedra lo han abordado, lo estarán abordando también, pues no es una cosa menor, porque justamente es violentar, digamos, esta posibilidad de las personas de estar informadas de manera objetiva, ¿no? Veraz, oportuna, y finalmente se vuelven presa, digamos, de narrativas que son falsas o narrativas de odio o la violencia digital que pueden vivir, por ejemplo, las personas que están en el ámbito de la política, los periodistas, los activistas, ¿no? Y en el caso específico de las mujeres, pues hay una cierta violencia digital que se ejerce contra las mujeres de manera muy específica que inhibe mucho la participación de las personas, ¿no? Entonces, si pensamos en esto como ejercicios ciudadanos y como derechos humanos, sin duda, Internet y todo lo que implica hablar de Internet es un espacio que sonaba como el espacio ideal para hacerlo. Pero empezamos a encontrar estas dimensiones diferenciadas de las brechas, ¿no? Sumado, por ejemplo, a la falta de regulación que existe en general sobre estos entornos digitales, que se entiende por su propia dimensión tecnológica, y ahí están pues todos los trabajos sobre gobernanza de Internet, ¿no? Que se organizan desde la UNESCO y desde otras organizaciones internacionales no gubernamentales,
y que pues estamos enfrentando problemas fuertes como el extractivismo de datos, por ejemplo, se está violentando nuestro derecho a la privacidad, una serie de cosas que está en la discusión en muchos escenarios, ¿no? Pero que nos habla de dimensiones éticas que deberíamos estar colocando todo el tiempo en nuestras agendas académicas, pero también en las agendas de los distintos gobiernos. Y por último, para no abusar de la palabra con estas dos preguntas, la otra mirada que hay que colocar es la regulación que existe sobre las empresas proveedoras de todos estos servicios digitales, que es el grupo que conocemos hasta el momento como el famoso GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, que son quienes desarrollan toda la tecnología y que, por ejemplo, en el contexto de pandemia tuvieron una aceleración de sus desarrollos tecnológicos, pero al mismo tiempo económicos, sin control alguno. Y los usuarios, pues estamos ahí a expensas, digamos, de todos estos factores en donde nos atraviesan muchas cuestiones que tendríamos que estar reflexionando. Eso colocaría en este momento para no abusar, a reserva de lo que sume el doctor Lascano. Muchas gracias, doctora. Si tiene alguna observación. Bueno, más que observación, igual estoy de acuerdo con lo que ha señalado mi estimada colega, pero yo quisiera hacer alguna contribución con algunas cuestiones. Creo que son temas muy importantes, por ejemplo, para solo tocarlo de manera general, el tema de las implicaciones éticas con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación cada vez más está cobrando, por ejemplo, a propósito de lo que sucede en China con el manejo que se tiene a nivel gubernamental de las redes, de la comunicación, de cómo incluso se puede llegar a censurar las redes y cómo, digamos, incluso al nivel del acceso de los teléfonos, el control que se tiene de los correos electrónicos. Bueno, ya no está el WhatsApp, pero está el WeChat. Es decir, hay un control muy importante que, contrario a lo que pudiera pensarse, incluso los gobiernos democráticos, pero obviamente más en los gobiernos no democráticos, el control que pueden tener sobre la vida, algunos gobiernos a partir del empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación es mucho mayor. La dependencia que tienen, digamos, el acceso que tienen los distintos negocios o empresas sobre información que es de carácter personal, no solo de información financiera, información laboral, información personal, médica, etcétera, que está en posesión de estos actores, y cuál va a ser el uso que se le va a dar. Entonces, hay problemas éticos o dilemas éticos que deben de ser abordados a partir de una perspectiva filosófica con una orientación práctica de cómo podremos emplear esas tecnologías. Ya no hablando no solo en la cuestión de la comunicación, por ejemplo, ya señalaba la doctora Garay, el tema de las noticias falsas. Bueno, se hizo, la nota de hace unos días fue justamente si un video, bueno, un audio más bien filtrado del encargado de jefe de gobierno de la ciudad, si realmente era su voz o no su voz. Bueno, justamente el desarrollo tecnológico ha permitido ya no solo imágenes posiblemente falsas, sino videos o audios falsos. Hay implicaciones éticas también muy importantes sobre hasta qué punto una tecnología te debería de permitir digamos, recrear voces de otras personas y que éstas se pongan a disposición del espacio público. Entonces son problemas muy importantes. Y en cuanto a la parte de la participación ciudadana, al menos en lo que toca de la parte de la administración pública, en la ciencia política, se ha puesto digamos, en boga el concepto de lo que es el gobierno abierto, que es como una suerte de forma de gobernanza en la cual se da o se busca una interacción mucho más flexible, fluida, abierta, en bidireccional o multidireccional de parte del gobierno y las instituciones públicas con la sociedad civil y los actores privados y los mismos ciudadanos. Pero esta idea de gobierno abierto reside en una parte central, ahora que hablábamos de la parte de los derechos, digamos, del Internet como un acceso al derecho. Bueno, también la información es un derecho muy importante y, por ejemplo, los gobiernos tienen acceso o, digamos, resguardan, tienen bajo su poder información de carácter público. Y hasta qué punto, digamos, si bien es cierto que la ley, bueno, a nivel constitucional, desde el 77 se establecía que la información bajo el control gubernamental debería de ser de acceso público. Esto no lo logramos hasta la ley del 2002 con la Ley Federal
que dio entonces origen al entonces IFAI, ahora INAIR con la reforma del 16, pero digamos, hay una parte muy importante de que, bueno, sí, la información es importante porque esta debe de fluir, pero no solo para propósitos de carácter privado, en la cual para intereses, digamos, del ocio o la parte de negocios, para compra, venta, sino la parte gubernamental. Los individuos, gracias a estas nuevas tecnologías de la información y comunicación, podemos tener una mayor participación y que necesariamente pasa por un acceso a la información que está en posesión del gobierno y que debe de ser pública para que toda la sociedad pueda participar. Entonces, esto es fundamental, si no, no podemos hablar de una sociedad de la información plena, democrática, si nada más hay este flujo, pero nada más para cuestiones de carácter privado, mercantil, y dejamos la parte público-gubernamental excluida de ese libre flujo de la información que a final de cuentas, en tanto su carácter es público, es de interés y digamos, y de nosotros tenemos derecho a estar enterados de lo que hay. Claro, y a mí lo que a mí siempre me sorprende y me da como, no sé, hasta ansiedad, el que nos rebasa. O sea, el que nosotros apenas estamos, como ya lo mencionaba la doctora, está regulando, se está hablando del tema, se están poniendo leyes, están, ¿no? Y ya hay tecnología nueva, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me da siempre, y esta frase de es un dilema ético, ¿no? El que se está bien, que no se está mal. Y lo vemos a veces constante, incluso, por ejemplo, en las redes que siempre están evolucionando, que ya te cambiaron este botoncito, que ya no puedes decir estas palabras, que si no ya te censuran, que eso es lo que se debió de hacer desde un principio, ¿no? Pero, entonces, continuamos con la charla. Esto se está poniendo muy interesante. Doctor, ¿qué oportunidades y desafíos presenta la inteligencia artificial en el contexto de la sociedad de la información? ¿Y cuál es el papel de la educación en la sociedad de la información? ¿Cómo podemos preparar a las generaciones futuras justamente para enfrentar estos cambios tecnológicos? Le cedo la palabra, por favor. Bueno, has dado el clavo, yo creo que en el cual es uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar. Y yo creo que ambas preguntas están, digamos, de alguna forma relacionadas. Primero, porque desde una perspectiva amplia, digamos, el principal reto digamos, las tecnologías de la información y la comunicación, y en particular la inteligencia artificial, pueden poseer, como toda tecnología, un aspecto positivo y un aspecto riesgoso que puede ser negativo, de que estemos entre los tecnooptimistas y, digamos, aquellos que son más bien tecnoescépticos, como lo a veces se utiliza para clasificar las distintas posturas sobre el desarrollo en este caso, de la inteligencia artificial. Pero vamos primero, si quieres, por la parte positiva. La parte del desarrollo de la inteligencia artificial está en que va a permitir, por ejemplo, una mayor integración a nivel, podría permitir una mayor integración a nivel global sobre en nuestras sociedades, en la cuales, ahora que está de moda, por ejemplo, hablar del nearshoring en función de que este proceso de globalización parece que se está revirtiendo y por lo tanto los países van a ser más dependientes del flujo económico que se da con aquellos que están más cercanos a la fuente de producción. Digamos, lo que la tecnología de la inteligencia artificial, por ejemplo, a partir de la comunicación, va a permitir, por ejemplo, solo ilustro dos casos, el de la traducción, digamos, simultánea, en el cual, por ejemplo, hasta el día de hoy, digamos, las personas solo podíamos ser parte de un mercado laboral en el cual nosotros, por ejemplo, manejemos el español o en el mejor de los casos el inglés. Pero gracias al desarrollo de mayores tecnologías, primero, esto hace que toda la clase de freelance a nivel mundial, por ejemplo, de diseñadores, de constructores de páginas o cualquier otra de actividades, puedan, a partir de sitios en línea, una persona, por ejemplo, que esté en México, contratar a alguien que está en la India para que le desarrolle un trabajo. Entonces, eso abre las oportunidades porque ya no solo como un ingeniero, digamos, de la India, no solo voy a depender de mi mercado local, sino que me pueden contratar de Europa, de Norteamérica o incluso de México, en la medida que yo poseo las habilidades y tengo la capacidad de comunicar. Bueno, el desarrollo de los traductores en tiempo real, pues eso va a abrir las posibilidades para todo el mundo. Igual en el caso, bueno, todo el mundo, entre comillas, que ahorita voy a ir a la otra parte. La parte de, por ejemplo, de la telepresencia. ¿Qué pasa con los grandes cirujanos?
pues un cirujano dependía que, bueno, si me van a operar, tengo que ya estar en el lugar en el cual me van a operar. Con las nuevas tecnologías de la información y la de comunicación, bueno, primero y sobre todo la inteligencia artificial para la identificación de los males. Pero la parte de la tecnología de la comunicación está en que va a permitir que alguien en un lado del mundo pueda operar a alguien en el otro lado del mundo a partir de la telepresencia con robots que sean sensibles a un nivel de detalle, de sensibilidad impresionante en el cual se pueda operar de un lado a otro del mundo. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema, digamos, o cuál es el gran riesgo que parece que no se está contemplando? Bueno, primero con la inteligencia artificial, que parece ser que se va a dar un desplazamiento de muchas profesiones. Aun cuando esto puede ser escandaloso, yo soy de los que creen que ninguna profesión va a desaparecer, van a seguir existiendo las profesiones, pero van a ser menores el número de personas que vayan a pertenecer a cada profesión y esos profesionistas tendrán que hacer uso de la inteligencia artificial. Pero el problema está en que, ¿qué va a pasar con todas esas personas que justamente lo que decía mi estimada colega, la doctora Garay, que no tengan, digamos, sí pueden tener acceso al teléfono y a un paquete de datos muy básico, pero que no tuvieron en la escuela una formación y una capacitación real del uso de las tecnologías, que por lo tanto no van a poder explotar todas esas posibilidades y se van a ver fuera de esa revolución digital. Entonces no van a poder tener ese acceso a esos potenciales beneficios. Eso por decir estrictamente la parte económica. Entonces, en la parte educativa, por lo tanto, ningún país que pretenda, digamos, montarse en la ola del desarrollo de la inteligencia artificial sumado a las tecnologías de la información y de comunicación, que no contemple como una parte fundamental del desarrollo de sus infantes desde muy baja edad hasta, digamos, a nivel medio superior y superior, el enseñarles en estas nuevas tecnologías, van a ponerse en una situación en la cual van a estar en desventaja con una competencia que ya no solo va a ser local, de abogados del mismo país o de ingenieros del mismo país, sino de todo el mundo. Y eso va a abrir, como toda revolución económica o tecnológica, unas puentes de una brecha mucho más marcadas. Y si no se atienden, por lo tanto, a partir de políticas públicas que orienten a una mejor calidad de la educación, pero sobre todo en esta parte tecnológica, vamos a estar en una situación, yo creo, bastante complicada. Claro. Y tiene estos dos polos, ¿no? Como usted lo menciona. O sea, qué riesgos tiene. Incluso ya me imagino teniendo clases, materias sobre cómo usar la inteligencia artificial a nuestro favor. Doctora, quisiera aportar algo más. Sí, solamente totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho el doctor. Lo ve en una dimensión muy interesante que yo ahorita lo escuchaba y decía, es cierto, no había pensado en eso, ¿no? Porque como él lo dice, el tema es tan amplio que tenemos muchas miradas y aristas desde donde podríamos acercarnos, pero estoy totalmente de acuerdo con estas ideas que nos va colocando, reflexiones, y me gustaría solamente sumar un par de cosas al punto justo de la educación en donde, bueno, es donde yo me he desarrollado, digamos, casi todo este tiempo académicamente en las investigaciones. Y coincido totalmente con lo que nos señala el doctor en el sentido de decir, tener la tecnología de entrada ya nos resuelve la brecha de acceso y conectividad, y en los gobiernos de nuestro país siempre, desde que aparece, digamos, las computadoras en el escenario, la educación ha visto en la tecnología la posibilidad de incorporarla para hacer algo con ellas, ¿no? Democratizar la educación, por ejemplo, cosa que nunca sucedió ni con tecnología ni sin con tecnología, pero siempre están estos discursos, digamos, demasiado tecnooptimistas, ¿no? Para incorporar la tecnología como si la tecnología por sí sola fuera a resolver problemas educativos. Esa es una discusión. La realidad es que si no comenzamos a incorporar de manera más sistemática la tecnología, así en general, la tecnología digital a los procesos, por un lado, educativos en la lógica de la formación, pero en el otro lado, tal como lo coloca el doctor, para el desarrollo de habilidades profesionales, vamos a tener graves problemas de cara al desarrollo de la inteligencia artificial, porque ahora sí, yo también considero que no van a desaparecer las profesiones, pero sí va a haber modificaciones de los perfiles. Y si ya veíamos con mucha claridad que quienes tenían un manejo de las herramientas digitales se colocaban de mejor manera en los espacios laborales o
podían generar sus propios espacios, digamos, profesionales en consultorías y este tipo de espacios, digamos. Bueno, con la inteligencia artificial se pone peor la cosa, porque habrá que incorporar muy fuerte el desarrollo de la habilidad para el campo profesional. Y yo sé que algunas personas cuando escuchen lo que coloca el doctor, lo que coloco yo, nos van a decir que, pues que qué mal, pues porque la tecnología no es nada más la tenemos que pensar para el trabajo, pero lo estamos colocando en una dimensión de realidad, en un escenario económico, laboral, que es hacia donde se está moviendo. Si nos colocamos en los otros niveles educativos, digamos, en educación media y básica, tampoco podemos omitir la incorporación de las tecnologías y de la inteligencia artificial, pensando sobre todo que el mundo está cambiando y está incorporando esa tecnología y los sujetos que formamos en la escuela como institución, pues habitan, digamos, y se van a incorporar en distintos espacios, tanto académicos como laborales, no necesariamente profesionales. Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes que terminan bachilleratos tecnológicos, ¿no? Que evidentemente los trabajos que van a buscar o van a encontrar requerirán habilidad digital o incorporación de ciertos conocimientos hacia allá. Entonces, el tema de la educación me parece que es un tema que amerita una sesión aparte, ¿no? Porque, por ejemplo, en la revisión de todo el plan de la nueva escuela mexicana en educación básica, sí se incorpora la idea de la tecnología digital, la reflexión crítica sobre los mensajes de odio, las falsas noticias, pero no se habla mucho del desarrollo de habilidades digitales en ese sentido, o sea, como instrumentales para el trabajo. Y es un tema que habrá que ver qué sucede. La inteligencia artificial se menciona una sola vez en todo el plan, eso señalando que ya existe, pero no tenemos respuestas frente a eso. Entonces, considero que ese es un tema de agenda que está abierto y es importantísimo en este sentido. Y que no se ve como muy a ciencia cierta el tiempo en que se aborde el tema. O sea, yo creo que, como les comento, se sigue avanzando aún más y no se ve respuesta para esta regulación, para estas políticas públicas que se deberían de estar ya trabajando porque nos van a alcanzar y las nuevas generaciones, justo es lo que yo les quería preguntar a los dos, o sea, a las nuevas generaciones, que ya, como se les dice, traen su chip integrado, que ya no necesitan un tutorial para agarrar el teléfono y pareciera que lo traen ya en cuantito nacen. O sea, ¿cómo decirles, sabes qué, prepárate para esto, no te enganches en esto? Porque es muy difícil. O sea, creo que hasta ha aumentado depresión en jóvenes todavía de 20 para abajo por justo en la influencia y la dependencia que se tiene de estas tecnologías. Así es. Entonces, ¿qué les parece si dejamos esa reflexión para el final, justo también para que Ujú. vayamos cerrando Muy bien. todas estas preguntas? Doctora, le hago estas dos. ¿Cómo pueden las tecnologías de la información y la comunicación, pues justo, ¿no? Promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades, estos temas que también en un principio Mm. nos estaba comentando? ¿Cuáles son las implicaciones económicas de la sociedad de la información y cómo podemos garantizar una distribución justa de los beneficios, que son temas que ustedes ya ahorita han estado mencionando, pero pues si nos pudiera ahondar un poquito más en ese tema. Sí, muchas gracias. Bueno, esta parte de ¿qué pueden hacer las tecnologías para promover la inclusión social? Es que, digamos, es un factor de muchos, creo que eso nos queda muy claro, ¿no? Porque si no caeríamos en un determinismo tecnológico como en el que se ha caído en la educación, ¿no? De pongo la tecnología y todo mejora, y ya vimos que no. Sin embargo, tampoco vamos a estar todo el tiempo negativos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que han sucedido en estos 30 años, digamos, casi 30 años, ¿no? Ya de este desarrollo de la tecnología desde el 94, fuerte del Internet a nivel social, en donde es verdad que se abrieron espacios importantes, por ejemplo, para muchos grupos vulnerables o poco interesantes, digamos, para los grandes medios de comunicación. Me voy a centrar un poco ahí, que es la parte de la comunicación en donde también me muevo más, ¿no? Y, por ejemplo, todos los movimientos de activistas, ¿no? Que encontraron de manera muy natural en la tecnología una posibilidad de incorporarla como una herramienta, ¿no? De sus acciones globales, locales, nacionales, etcétera.
y que después ya vimos que, bueno, tampoco es que el movimiento social fuera o se generara por la tecnología, sino eran herramientas que empleaban. Pero también es cierto que hubo otro bloque de movimientos, ¿no? De hack activismo y ciberactivismo que comienzan a hacer del escenario digital un escenario de disputa y de disputa de narrativas importantes, colocando y visibilizando problemáticas sociales que no eran interesantes para los medios de comunicación, digamos, empresariales o en casos como el que colocaba el doctor Lascano en China, ¿no? Que hay un nivel de censura brutal. Bueno, pues encontraron en las tecnologías las posibilidades de romper esas barreras y colocar problemáticas y visibilizar cosas, ¿no? Eso me parece que es un ejemplo de cómo las tecnologías, con todo el elemento crítico que debemos de colocar para su análisis, también han funcionado para muchas comunidades, para muchos sectores y en ciertos momentos son muy útiles justamente. Yo no sé si propiamente como para promover la inclusión social, pero sí para permitir que ciertos grupos sociales se visibilicen en esos espacios. Si empezamos a bajar a una mirada más micro, podemos encontrar también cómo muchos sectores de la población, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, las mujeres han encontrado en la tecnología y en las tecnologías y en redes sociales, pues aliados importantes, ¿no? Para la conformación de comunidades locales, nacionales y globales. Redes de acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Movilizaciones que se organizan a través de estos escenarios sociales y que de otra manera estos grupos pues no hubieran encontrado espacio. Y no estoy hablando, digamos, de mujeres que tienen todas las condiciones favorables. Estoy hablando de mujeres de comunidades indígenas, por ejemplo, que resuelven muchos asuntos de redes de acompañamiento a partir del uso de un teléfono celular en la comunidad o de 2 o 3 mujeres que tienen estos espacios para poder trabajar, ¿no? Todo la posibilidad de la economía digital, no me refiero a la economía de las grandes empresas, sino de la economía en los escenarios digitales, digamos, ¿no? Esta posibilidad que se abrió de comprar directamente a artesanos, a productores, que habla mucho de cosas muy locales, pero que se pueden hacer a partir de la tecnología. Entonces, me parece que este tema de la inclusión es mucho más complejo, pero sí va poniendo un piso más o menos parejo en algunas circunstancias para esta igualdad de oportunidades, ¿no? Estos grupos que nunca iban a ser vistos por los medios de comunicación, pero que ahora sabemos de ellos y de sus problemáticas porque tienen espacios digitales, por ejemplo, ¿no? Y la igualdad de oportunidades se atraviesa por la reducción de las brechas, de las 3 brechas. Entonces, en tanto no tengamos esa reducción, no vamos a poder hablar de igualdad de oportunidades, porque además acá no hemos mencionado, porque no nos da el tiempo, y solo lo colocaría ahí, eh, por ejemplo, otras brechas. Ya hablamos de las 3 generaciones, pero por ejemplo no hemos hablado de la brecha de género, que es un tema que sigue hablando de la desigualdad de acceso que tenemos las mujeres en los espacios digitales, la poca presencia, digamos, de temáticas relativas fuertes para las mujeres, hablando ya en términos globales, ¿no? Y de los índices de violencia digital que sufren las mujeres, por ejemplo, que limitan las oportunidades para seguir apropiándose de los espacios, ¿no? Y como las mujeres, otros grupos, digamos, puse el ejemplo aquí, y entonces, pues no, ahí no tenemos esta igualdad de oportunidades que quisiéramos, pero creo que lo podemos colocar ahí. Y sobre la segunda pregunta de las implicaciones económicas y garantizar una distribución justa de sus beneficios, considero que lo que hemos comentado acá sobre las brechas digitales atiende mucho esta pregunta, ¿no? O sea, si pensamos realmente a quién está enriqueciendo en la actualidad todo el tráfico que hay de los espacios digitales, ¿no? Eh, pues no nos sorprendería a quienes estamos metidos en esto, pero sí sorprende cuando la gente se empieza a enterar cuántos millones de dólares generamos en las interacciones en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y volvemos a estas premisas que existen en la discusión académica de Internet no se hizo para comunicarse, Internet lo hicieron para hacer un negocio. O sea, tenemos muchas explicaciones alrededor, muchos usos positivos para ciertos sectores sociales. Es imposible pensar ahora que ya existamos en Internet, no hay manera, aunque Paul Virilio nos lo decía, ¿no? Con la teoría del riesgo de, imagínense que un día
en el riesgo del accidente desaparezca Internet. No, bueno, se paraliza el mundo ahora sí y no va a pasar. Pero digamos, si pensáramos a quién enriquecemos con cada clic, entonces tendríamos que hablar de la economía política, de lo digital, de las industrias, de la falta de regulación, justamente, ¿no? De la falta de cuidado también que hay de lo que colocaba el doctor, que me pareció muy interesante, ¿no? Del derecho a la información, pero también el derecho a la privacidad de los datos y que estamos súper vulnerables ahí, ¿no? Entonces, creo que por ahí irían estas reflexiones finales porque abren temas bastante interesantes también. Gracias. Gracias a usted, doctora. Bastante interesantes términos muy que estarían padrísimos para otra mesa, ¿no? De debate y hablar sobre estos temas, economía política digital. Imagínense el tema. Imagínense una clase, ¿no? Como estudiante de universidad, me toca economía política digital. Entonces, doctor, si quisiera aportar algo para Sí, esto. sí, que comentar algo así. Bueno, esto de economía política digital, bueno, no sé si en efecto estos autores que voy a mencionar entrarían dentro de esa categoría, pero por ejemplo, el caso de un autor que ha sido muy famoso, Daron Acemoglu, que también que es economista, que ha estado trabajando el tema de las implicaciones que tiene para la desigualdad el acceso o la proliferación de la inteligencia artificial, o también el caso de otro economista, Carl Benedict Frey, en el cual también un poco lo que ambos autores, digamos, si retomáramos, y esto es importante para la parte de la inclusión, pero también para la de la distribución de la riqueza, es que buscan desde un primer momento desmontar el mito o la idea preconcebida de que así como el mercado pudiera ser que tiene leyes inexorables que inevitablemente llevan a la desigualdad y que por lo tanto no hay nada que podamos hacer al respecto, ellos señalan, bueno, en el caso también de Benedict Frey, que como toda tecnología en su momento, cuando la revolución industrial llegó, estaba dejando de un lado y abusando de las condiciones de humanidad de un sector importante de la población, y no fueron sino que movimientos políticos, de organización, de revueltas, de manifestación, de huelgas, etcétera, en las cuales se pudieron conseguir los primeros derechos laborales, de los cuales posteriormente se sumarían otros y de los cuales hoy los entendemos como normales, pero no fueron normales, fueron productos de movimientos políticos en los cuales no se deja que nada más la tecnología pase por encima de los humanos. Entonces, en ese sentido, también creo que en este momento, con el desarrollo de la inteligencia artificial, esta idea de que, bueno, no, ya inevitablemente nos van a sustituir a las personas, y ya no hay nada que hacer y va a ser el fin del mundo. Creo que justamente lo que nos pone en el caso del ejemplo de lo que el día de ayer se llegó a un acuerdo con el sindicato de guionistas y de actores sobre cómo se iba a emplear las tecnologías artificiales en estas profesiones, bueno, es justamente un referente de que, digamos, si se deja a las tecnologías como el mercado actuar por sí solo, inevitablemente esto va a generar mayor exclusión y mayor desigualdad. Pero si se entiende que las tecnologías son creaciones humanas y que su avance, su retroceso o su orientación depende de la voluntad humana y de la presión y de la negociación política, eso nos va a permitir entender que sí, aun cuando potencialmente las tecnologías pudieran dejarnos sin trabajo a todos, pero si nosotros luchamos como seres humanos y evitamos que esto suceda a partir de que, bueno, destruir incentivos, bueno, primero regulación, no permitir que los seres humanos sean explotados por su imagen, que no permitir que nuevas guiones o libretos sean escritos por tecnologías, y digamos muchas otras opciones a las cuales nosotros podemos evitar que esto suceda. Entonces, digamos, nada está escrito en el sentido de que la tecnología nos vaya a dejar. Entonces, hay que politizar en el sentido correcto de la expresión, en el sentido de entender que como toda tecnología, su alcance, su orientación va a depender de lo que nosotros mismos como seres humanos le demos. Y en función de eso podremos crear una tecnología que permita que sea utilizada hacia un propósito general del bien común. Ya no, por no hablar de escenarios que pueden ser ya, digamos, muy, diríamos, tecno-optimistas, en los cuales se sostienen que la proliferación tecnológica podría crear una suerte de nueva clase ociosa, a un nuevo estilo diferente al de Veblen, en el sentido de que
las que las encargadas de generar la producción y la riqueza serían las tecnologías y por lo tanto la mayor parte de la sociedad podría derivar una renta que se le conoce, bueno, que ya viene el proyecto de la renta básica o ingreso común ciudadano, en los cuales los ciudadanos que se vean desplazados por las tecnologías pueden adquirir una subsistencia por la riqueza que generan estas tecnologías, pero porque obviamente está bajo el presupuesto de que hay una regulación de que la riqueza va a ser compartida. Pero esto no va a funcionar de forma automática, espontánea, va a ser, necesariamente tiene que ser producto de un proceso de presión y de negociación social. Claro, todo un proceso, como bien lo dice. Y sí, justo, o sea, este ejemplo de allá del cine, ¿no? Es todo un tema. O, por ejemplo, yo que me dedico también a la voz, también es como un tema enfrentarse y si clonan tu voz, ¿no? O sea, justo ¿por qué no mejor utilizarlo como herramienta? Por aquí tenemos una pregunta del público, si quieren la abordan los dos para que se puedan nutrir. Es de Pilar Silva y ella nos pregunta, en esta dinámica de la sociedad digital, ¿cómo garantizar el cuidado de los datos personales? En el sentido de qué tienen que hacer los gobiernos y qué les corresponde a las empresas. Si gusta, doctora, empezamos con usted y nos pasamos al doctor Iván, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo puedo abordar el tema del cuidado de nuestros datos personales en una dimensión, digamos, que tiene que ver con el autocuidado digital. Serían como tres espacios. Uno es la que tendría que garantizar justamente el gobierno, que sí, el doctor ya lo colocó aquí, ¿no? O sea, hay toda una política, digamos, de protección de datos personales. Incluso ahora si entramos a una página de algún trámite de gobierno, leemos ahí, vaya usted a ver mi política de privacidad. Nadie la ve, le dice, ya la vi, y entra a hacer lo que tiene que hacer. Y eso hacemos no solo con los espacios del gobierno que están obligados a proteger nuestros datos. Si los protegen o no, esa ya es otra discusión, pero obligados están, ¿no? Y nos deben de garantizar justamente esa privacidad. Las empresas, por su parte, por ejemplo, las que más usamos, que son mucho redes sociales digitales, Facebook, Instagram, Twitter, y todas estas, también tienen políticas en donde nos avisan cuál va a ser el manejo de nuestra información y nadie la lee. Nadie la lee por razones que tienen que ver con desigualdad. De entrada, sus políticas de privacidad casi siempre son más de 20 páginas de letra chiquitita y muchas veces en inglés. Y entonces ahí tenemos una brecha también que salvar. En general, los internautas no leemos nada de eso y le decimos sí, acepto, y entonces ya entramos rápidamente a lo que queremos entrar y vulneramos nosotros mismos nuestros datos. ¿Están obligados a proteger nuestros datos? Sí, pero recordemos el caso de Facebook, del Cambridge Analytics de Facebook, en donde Zuckerman dijo, ay, tuvimos un fallo de seguridad casualmente y los datos de miles de usuarios de Facebook acabaron en manos de personas que trabajaron con esos datos para una estrategia política, en fin, esa es otra historia, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Lo que yo he trabajado en los últimos años con grupos de mujeres feministas, sobre todo, es promover el tema del autocuidado digital y aprender, digamos, cosas muy básicas de lo que es el autocuidado digital, justamente porque uno de los tipos de violencia digital que vivimos todos las y los internautas está relacionado con el robo de información. El robo de información de distintos tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, es peligroso cuando roban nuestros datos personales y los emplean con fines bastante negativos, digamos, ¿no? Cuando roban datos de nuestras cuentas de banco, hay distintas maneras de que nos roben la información, pero a veces nosotros como internautas no somos lo suficientemente cuidadosos y, por ejemplo, no tenemos contraseñas seguras, no sabemos cómo hacer verificación de información en 2 pasos, no tenemos privacidad en las redes sociales digitales y entonces esa es la puerta de entrada para distintos tipos de violencia digital, entre la cual está el robo de información y la suplantación de identidad, ¿no? Entonces son como 3 dimensiones amplias que pues quienes estamos en esto de los espacios digitales, existen en la propia red muchos tutoriales
de organismos no gubernamentales e incluso ahora del propio gobierno ya circula mucha información sobre seguridad digital, que yo más bien hablaría de autocuidado digital y no de seguridad digital, pero bueno, esa es otra discusión también. Otro Por ahí iría. webinar. Sí, tal cual. Doctor, por favor. Bueno, pues creo que parte de lo que lleva a contestar, lo contestó mi estimada colega, la doctora Garay. En efecto, creo que son dos cosas diferentes. Una es la información pública, la información personal que está a resguardo de los sujetos, denominados sujetos obligados, que como instituciones públicas tienen acceso a nuestra información pública, a nuestros expedientes y por lo tanto tienen la obligación de salvaguardarla. Yo siempre he pensado que, aun cuando son dos funciones diferentes, es un poco paranoico que sea el mismo órgano el que tenga dos misiones que en su esencia son diferentes, porque el INAI es el sujeto, la institución pública que se encarga de proteger el derecho de acceso a la información, es decir, que la población tengamos acceso a la información pública gubernamental, pero también es el ente que se encarga de promover el cuidado y la protección de que no se tenga acceso a la información personal, a los datos personales que en efecto están a resguardo de las entidades públicas. No, yo siempre he pensado que deberían ser dos instituciones diferentes, porque aun cuando es información, en un lado promueves la máxima transparencia y en el otro lado lo que quieres promover es al contrario, que esa información no esté por todos lados. Pero por un lado, en efecto, esa es información la pública gubernamental que está en posesión de los sujetos obligados, y otra es la que nosotros, en efecto, que creo que a la que se refería la pregunta o que más le preocuparía, es cómo en esta sociedad en la cual tenemos un mayor acceso y uso de tecnologías, toda nuestra información no sabemos en posesión de quién está, pero por ejemplo, las personas que utilizan un teléfono Apple, bueno, perdón por la marca, pero que tienen o cualquier marca que tiene estas correas que para medir cuántos pasos dan y el ritmo cardíaco y todo, bueno, es información que está en posesión de nuestra salud, está en posesión de esta empresa y no sabemos a quién puede llegar, a quién se la pueden vender, ni con qué propósito. Incluso si, por ejemplo, si el día de mañana quisiéramos contratar un seguro médico, no sabemos si esos seguros pudieran tener una colusión de no le vendas ningún seguro a esa persona porque yo tengo acceso de información privilegiada de que la salud de ella no es la más adecuada. Entonces, es un tema muy delicado, por no hablar la parte de, digamos, de nuestras tarjetas, nuestras transacciones, que las metemos en todos lados. Un poco lo que comentaba mi estimada colega es de que, en efecto, hay un desconocimiento que se hace patente en el momento en que descarga una aplicación, pues de entrada la gente no va a leer en la extensión de lo que son los contratos y en última instancia, cuando quisiéramos leerlo, o descargo la aplicación que tengo que descargar o descargo WhatsApp o no lo descargo. Aunque me lea todo y piense esto es de lo más abusivo, no me queda de otro más que descargarlo porque de otra forma me quedo fuera de la red de comunicación. Y ya de una red, como se entiende, un bien público en red, entre mayor sea el número de nodos o de usuarios, su utilidad es mayor y por lo tanto, si yo me quedo excluido, estoy perdiendo de mucho. Entonces el incentivo es para aun cuando conociendo de que me pueden estar quitando información, tengo que hacerlo. ¿Cuál es una vía de solución? La regulación. Ya en efecto comentaba el caso de Cambridge Analytica y todo, pero con esto el surgimiento del movimiento de lo que se le denomina el capitalismo de la vigilancia, un libro extraordinario de Susanna Schwab, en el cual justamente en Europa se han tomado medidas en las cuales ni en Estados Unidos ni en otras partes del mundo, en el sentido de cómo se busca proteger la información privada de los usuarios. Entonces hay formas en las cuales podemos hacer la lucha. Claro, distintas aristas, como se decían desde un principio, distintas formas y medios para poder llegar a ellas. Y mientras llegan, justo este autocuidado, ¿no? De revisar bien las páginas. Incluso ahorita también ya los bancos están haciendo como todo esta cosa digital, ven que ya las tarjetas también y traen números, todo es por medio ya de la aplicación, justo también por estas medidas de seguridad. Para mí es todo un honor que hayan estado con nosotros en la Cátedra Madero. Me gustaría invitarles a si tienen algún comentario final, si quisieran ustedes dar alguna conclusión final, entonces, por favor, quien quiera de los dos, decir algunas últimas palabras. Claro, doctor, por favor. Bueno, yo decía la señalización que adelante a la doctora, La doctora. pero sí, como guste.
Sí, adelante, Bueno, doctor. adelante. Bueno, pues primero agradecer una vez más el espacio. Ha sido un gusto compartir con la doctora Garay. Creo que se nos fue muy rápido. Hay muchos temas que dejamos sin tocar hasta estas aristas, como señala Janet, en las cuales un tema, dada su complejidad, puede ser abordado desde distintas perspectivas. Pero pues estamos a la orden. Creo que a la gente que tenga alguna duda, si la escribe por ahí en el chat, nosotros con mayor calma podríamos hacer algún comentario, alguna recomendación de literatura o algún tipo de dato. Estamos en la mejor disposición. Muchísimas gracias. Sí. Doctora. Sí, muchas gracias. Pues yo también agradezco el espacio. Me dio muchísimo gusto compartir con el doctor Lascano, muy interesante su mirada también, y yo creo que eso nos enriquece siempre, hablar con colegas, compartir espacios. Y sí, me parece que se abre una agenda muy importante, son muchos temas, ¿no? Los que se van incorporando. Y bueno, celebro que en la cátedra estos temas tengan cabida y se sigan discutiendo, porque sin duda hay muchas cosas que decir. Entonces, igual que lo decía el doctor Lascano, si hay más preguntas o comentarios, los podríamos ir comentando en el propio espacio del Facebook. Muchas gracias, y gracias, Janet, por la moderación tan agradable y sus comentarios tan puntuales también. Muchas gracias a ustedes dos. No me queda más que agradecerles también en nombre del doctor Fernando Castañeda y a nombre de todo el comité y el consejo directivo de esta cátedra, pues darle las gracias a los dos. Les estaremos también haciendo llegar sus constancias. Y bueno, pues a toda la comunidad que nos acompaña siempre en este canal de Cátedra Madero, los invitamos a que sigan pendientes de las redes sociales, de nuestros próximos eventos, de las próximas mesas. Mi nombre es Janet Silva y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Les deseo excelente tarde. Muchísimas gracias.